victoria tan sufrida como importante, ¿no? Como bien dices, después de esa derrota, de esa primera derrota en Rivas, que la verdad nos escoció bastante, como no podía ser de otra manera, ¿no? Un equipo con un marcado carácter, ambicioso, exigente e inconformista como el nuestro, ¿no? La verdad que no hemos pasado una buena semana a nivel mental. Es cierto que hicimos autocrítica y que intentamos valorar esa derrota en su justa medida, ¿no? y ver con perspectiva la situación, ¿no? E intentar, como siempre, pues ver el vaso medio lleno, ¿no? Desde el ser positivos, pero lo que está claro es que las sensaciones con las que terminamos el partido de Rivas pues no fueron las mejores, y necesitábamos la victoria de hoy, ¿no? para resarcirnos. Teníamos el orgullo herido y sobre todo para disipar cualquier tipo de duda, ¿no? Intentar no entrar en una dinámica negativa, ¿no? Y que esa derrota pues no viniera acompañada de otro resultado negativo, ¿no? Todo lo contrario, cortar de raíz, ¿no? y volver a reencontrarnos con el triunfo, y más en nuestra pista, donde a día de hoy no hemos cedido ni un punto, y en nuestro primer partido a puerta cerrada, ¿no? sin nuestra gente, que aprovecho desde aquí pues para darles la enhorabuena por la victoria y dedicársela a ellos, ¿no? Porque no han tenido la oportunidad de poderla disfrutar junto a nosotros en el pabellón. Sí, la verdad que sí, empezamos el partido muy enchufados, estábamos muy metidos. Incluso teníamos demasiada ansiedad, ¿no? Creo que se notó en muchos momentos del partido que el equipo tenía demasiadas ganas de ganar, ¿no? Y nos pudo en ciertos momentos esa ansiedad. No tomamos buenas decisiones, nos precipitamos, nos dejamos ir en situaciones que no dependen de nosotros, perdimos un poquito la atención, la concentración en lo que sí que debe depender de nosotros, ¿no? Y bueno, cierto que nos puede pasar, ¿no? Pero que nos tiene que servir de cara al futuro, que nos vamos a encontrar con situaciones iguales, ¿no? Que al final, pues, igual que es natural y normal pues el perder, también tiene que ser normal y natural, ¿no? El reencontrarnos y no tener tanta ansiedad, ¿no? Y más en la situación que estamos, que es idílica, ¿no? Y es privilegiada, con 10 victorias, ¿no? que conseguimos la 10ª en el partido de hoy, una cifra que estábamos buscando. Y sobre todo que nos refuerza para la próxima semana, que tenemos un partido muy importante, es un derbi. Al final ahí pues la arriesgación no se tiene en cuenta, ni la del rival ni la nuestra. Es un partido diferente, con connotaciones especiales, ¿no? Y es importante llegar a ese partido con buenas sensaciones, ¿no? y después de una victoria. Sí, el partido se nos ha puesto muy de cara en un muy buen inicio, ¿no? Y yo creo que se nos ha puesto para matarlo, que era un partido que podíamos haber dejado prácticamente visto para sentencia, ¿no? Antes del descanso, sobre todo con la situación de 5-4 que sacamos con 2-0, donde sabemos que ellos tienen que correr riesgos, que vamos a tener muchos más espacios y encima un jugador más a lo largo del 40/20, ¿no? Y que tenemos situaciones muy claras, hasta un 3 contra portero, ¿no? Y donde no estamos acertados. Fallamos. Creo que por ahí pasaba la opción de poder dejar el partido bastante encarrilado, ¿no? y luego poder jugar con el marcador. No estamos acertados, como digo, en esa situación de finalización, y luego encajamos el 2-1, que también bastante mérito de ellos. La verdad que ha sido un buen gol, calidad de pase de sacador, y evidentemente una buena finalización también de Nacho, ¿no? que les mete bien en el partido, y evidentemente pues a nosotros nos genera ese estrés, ¿no? Y nos mete esas dudas, pero creo que tampoco hace justicia a lo que se han visto durante los primeros 20 minutos. Creo que hemos sido bastante superiores, creo que hemos estado bastante bien en esa primera parte, sobre todo a nivel de conexión de partido. Creo que el equipo ha demostrado que tenía muchísimas ganas de ganar, que competía al límite todos los balones, trabajaba muy bien en la defensa de primera línea, hemos minimizado al máximo sus potenciales, el 1 contra 1, las conexiones con pivotes, las entradas, ¿no? Pero como digo, al final un 2-1 es un resultado muy corto, ¿no? que fácilmente pues se le puede dar la vuelta, ¿no? Y en la segunda parte pues así ha sido. Al final, al igual que hace 2 semanas con Benavente, una acción ofensiva nuestra de saque de esquina se convierte en una transición defensiva donde encajamos, ¿no? Y a partir de ahí pues otra vez se igualan las fuerzas, toca empezar de cero, ya no hay ninguna ventaja que gestionar, hay que volver a intentar ponerse por delante del marcador. Conseguimos ese 3-2 en una muy buena acción, una buena conexión, ¿no? De Palmas con Antonio Díaz en ataque posicional.
y la pena que no le damos continuidad a esa situación de ventaja, ¿no? Y que rápidamente, casi en la acción posterior, en un saque de esquina que además teníamos visto evidentemente, y otra muy buena acción por parte de ellos, que la verdad es verdad que nosotros lo defendemos fatal, pero que ellos lo hacen genial, ¿no? Y que encima pues bueno, no estamos ahí acertados en la defensa del uno contra portero, y vuelven a empatar, ¿no? Y otra vez vuelve a estar el partido equilibrado. Otra vez nos volvemos a reponer y volvemos a ponernos por delante en el marcador, en una acción que trabajamos bastante y que se nos da bastante bien a partir de balón parado, de un saque de banda rápido, muy listo, muy hábil ahí Javi Rangel para poner rápidamente el balón en juego, y Luis Matento para buscar esa situación de ventaja antes de posicionarse la defensa, pero bueno, luego otra vez una pérdida bastante ingenua, ¿no? En un momento del partido creo que teníamos que madurar esa ventaja de 4-3, que creo que lo estamos haciendo bastante bien, que estamos siendo bastante cómodos, que estábamos neutralizando bien a nuestro rival, apenas estaba teniendo situaciones de llegada, no estábamos teniendo demasiado peligro, ¿no? Y volvemos a regalarles un gol. Bueno, habíamos hablado a lo largo de la semana, antes del partido, no queríamos concederles nada, que el rival todo lo que tenga se lo gane, y es otra situación idéntica a una de la semana pasada, que no a este nivel, si queremos ser extremadamente competitivos y alcanzar cotas mayores, pues no podemos cometer esos errores, ¿no? Menos en esa situación de marcador y en esa situación del juego, ¿no? Al final, pues bueno, los volvemos a meter ahí en el partido y pues, nos toca otra vez sufrir. Y bueno, y al final en una situación de saque de esquina nuestra, una situación que habíamos visto previo a lo largo de la semana, que habíamos hablado, un matiz conceptual respecto a la defensa de Leganés, ¿no? Y bueno, otra situación de conexión entre Palmas con Antonio nos vuelve a poner por delante, ¿no? Y a partir de ahí pues tocaba sufrir, quedaba poco. Es cierto que hemos trabajado muy bien el tema de las faltas en la segunda parte, que hemos llegado con bastante, bueno, con la posibilidad de hacer falta esos minutos finales, ¿no? Con lo cual nos permitía subir líneas en defensa, intentar alejarle el ataque posicional de ellos de nuestra portería, para evitar tratar que jugaran de 5 para 4, ¿no? Es cierto que en el 5 para 4, pues bueno, al final no sé, es complicado, llegas a los minutos finales, una situación de desventaja numérica en los últimos 15 metros de la cancha, ¿no? Contra jugadores que tienen calidad, zurdos, diestros, pasadores, finalizadores, ¿no? Y bueno, había alguna situación ahí de desajuste, pero es cierto que hemos tenido el 6-4 hasta en 3 ocasiones, ¿no? Antes de que Javi consiguiera por fin pues, darle la puntilla, ¿no? Que ya es verdad que, bueno, 2 goles por debajo y con lo que daban en el tiempo todo es posible, pero se les complicaba ya muy mucho la situación de podernos alcanzar, y sobre todo pues, bueno, el no haber encajado, ¿no? En una situación de 5 para 4 nos refuerza, porque al final es algo que venimos defendiendo durante 11 partidos, ¿no? A lo largo de la temporada, y en 11 situaciones solo hemos encajado en una, ¿no? Y al final pues, nos da esa solidez que necesitamos, porque van a haber muchos partidos, y espero que hayan partidos importantes más adelante, ¿no? Donde tendremos que defender igual de bien que estamos defendiendo hasta ahora. Sí, aparte también me gustaría dar la enhorabuena al equipo filial que jugaba hoy en Bueu y consiguió la victoria en un partido que acudía pues, bueno, con las bajas de los jugadores del primer equipo y con otros jugadores que no pudieron acudir, y es una victoria muy importante después de la última derrota, y desde aquí pues bueno, darles la enhorabuena y animarles a que sigan igual, que lo están haciendo muy bien, ¿no? Y que estamos muy orgullosos del primer equipo del trabajo que está haciendo en el filial. Y sí, como dices, pues bueno, ya disfrutar, sobre todo saborear esta victoria, no lo merecemos, creo que el equipo merece disfrutarla y sobre todo saborearla a lo largo de hoy, del día de mañana, porque como decía, venimos de una semana complicada donde lo hemos pasado realmente mal, donde nos ha dolido y escocido mucho el último resultado, y creo que ahora pues tenemos que valorar lo que hemos hecho hoy, lo que nos ha costado, el esfuerzo que nos ha costado conseguirlo, y a partir del lunes pues bueno, focalizar toda nuestra atención en lo inmediato, que es el partido de Santiago, y al final, como decía antes, no es un partido más, es un partido diferente, es un partido muy importante para nosotros, que lo vamos a disfrutar en la pista, y también para el club, por la proximidad geográfica que hay entre los dos equipos y para nuestra afición, ¿no? Nosotros pues, bueno, somos más jóvenes que Santiago, anhelamos con algún día pues, poder estar en los sitios donde estuvo con anterioridad Santiago, ¿no? Y disfrutar de esas vivencias y de esa trayectoria, ¿no? Y bueno, entonces tenemos que seguir demostrando, ¿no? Esa superioridad actual respecto a nuestro rival por proximidad geográfica, ¿no? Y sabemos que es verdad que ellos pues, bueno, están en una situación delicada a partir
decir en cuanto a clasificación se refiere, pero hoy han sacado un punto muy importante a nivel mental en la pista de Móstoles, que no es fácil, y también llegarán al partido pues con las mejores sensaciones, ¿no?